tal, mis geomantes? ¿Cómo están? Yo soy Charo Mapa, soy asesora en Feng Shui y astrología china y les doy la bienvenida a su canal, Vidas Mágicas. Hoy vamos a platicar acerca del Feng Shui y para poder entender y practicarlo debemos saber qué significa y de dónde viene. El Feng Shui viene del cantonés y significa viento y agua y se pronuncia Feng Shui. La pronunciación puede variar diferente por los diferentes dialectos, ¿no? En algunos lugares es Feng Shui, en otros lugares, como les comentaba, en cantonés es Feng Shui. Los antiguos chinos le llamaban la ciencia natural. Fíjense qué bonito, ¿no? Es una forma de geomancia, la ciencia natural que es el Feng Shui. Le servía en aquel entonces a los antiguos imperios para saber dónde sembrar, dónde no sembrar, cuándo sembrar y cuándo no sembrar. Incluso les servía para saber dónde tenían que enterrar o sepultar a sus muertos. El Feng Shui fue traído a Occidente más que nada para saber dónde edificar nuestras casas, donde están edificadas ya con buena armonía, donde el ki, que es la energía, pueda fluir perfectamente. Entonces, de acuerdo a esta mancia, por decirlo de alguna manera, que es el Feng Shui, pues bueno, sabemos si nuestra casa está en un buen entorno o no está en un buen entorno, que nos puede traer enfermedades o mala fortuna, o si está en algún buen entorno donde nos pueda traer pues todas estas bonanzas o buena fortuna. Una vez ya sabiendo todo esto de qué es el Feng Shui, de dónde viene, para qué sirve, quiero comentarles y quiero contarles acerca de mi experiencia, de lo que yo viví, que después pude ver, ¿no? Y comprobar qué pasó, por qué pasó todo esto, ¿no? Pero bueno, para comentarles mi historia de vida, quiero que se remonten a los años 68, que es cuando nazco. Mi padre pues se saca un premio grande en la lotería. Pues buena fortuna, ¿no? Podríamos decir, esto está relacionado con buena fortuna. Sin embargo, cuando pasa todo esto, les quiero contar, mi padre era un hombre muy trabajador y que tenía pues, una cadena de restaurantes y pues que le iba muy bien. Él iba y venía a la Ciudad de México, él iba a León, Guanajuato, regresaba a la Ciudad de México y así sucesivamente. Cuando ya se edifica de alguna manera, ya quedándose a vivir con nosotros en la Ciudad de México, y todo esto por el tema de sus negocios que tenía, cuando ya decide quedarse en la Ciudad de México, sucede que en 1970 pierde la vida y pierde la vida a manos de gente mala. Pierde la vida mi padre y se empiezan a venir un montón de calamidades en todo lo que viene siendo nuestro hogar. Vivíamos en el departamento 103. Les comento esto pues para que más adelante vean por qué. Mi papá dormía con mi mamá al final del pasillo y dormía del lado izquierdo. Les comento esto, como se los dije hace rato, para que más adelante digan, pues por esto, pues por el otro. Viene un montón de calamidades, el tema del rollo intestado, el tema de que yo quedo muy pequeña, la edad de 2 años, mis hermanos también, más grandes que yo, pero a final de cuentas muy jóvenes, muy chiquitos todavía, ¿no? Menores de edad. Y pues bueno, se vienen una serie de cosas. Esto no es como para que digan, pues pobrecita o esto, sino porque yo cuando comienzo a aprender qué es el Feng Shui, me empiezo a dar cuenta de las cosas que estaban sucediendo y el porqué de las cosas que estaban sucediendo. Pasa todo esto, todos esos temas de calamidades, crecemos, mi hermana no encontraba trabajo, hubo una serie de mala fortuna, ¿no? En ese sentido. Pasa el tiempo, llega 1985
viene el terremoto y afortunadamente no sucede nada en el edificio donde vivimos. Gracias a eso, mi madre dice, nos vamos, ya vamos a vender aquí y nos vamos a ir a vivir a otro lado. Nos mudamos, nos cambiamos de casa y las cosas empiezan a cambiar. Nos cambiamos a un número que es 318 y entonces las cosas empiezan a fluir mágicamente. Para esto también en el departamento anterior se escuchaban ruidos, porque de repente veíamos sombras, rollos de repente paranormales, o sea, una cosa espantosa, la verdad. Total que para no hacerles el cuento tan largo, pasa el tiempo, me caso, tengo a mis hijos y uno de mis hijos en su segunda infancia comienza con una condición de diabetes tipo 1. Eso es lo que a mí me hace despertar de alguna manera. Para eso, cuando nosotros todavía vivimos en el departamento que les digo que era 103, mi hermana comienza a estudiar metafísica y ella me da ciertos libros pequeños, delgaditos, para que yo comience a leer. Y es allí donde yo empiezo a echar a girar la ardilla en el tema espiritual. Me llama mucho la atención y digo, bueno, yo creo que por ahí va. Y empecé a leer y todo este tipo de cosas. Y eso es lo que me hace a mí decir, a ver, voy a retomar, ¿no?, el tema de la espiritualidad. Mi hermana me decía, ¿por qué no buscas a una persona que te haga feng shui en tu casa? Yo todavía no estudiaba feng shui. Y dije, pues sí. Dije, pero sí será cierto. ¿Y si no es cierto? ¿Y si me toman el pelo? ¿Y si no me sacan el dinero? O sea, yo pensaba toda esa serie de cosas, ¿no? Porque yo decía, como que me da cosa, ¿y qué tal si no es por ahí, ¿no? Entonces dije, pues sí creo en esto, pero no sé si la persona que venga a hacerme este tema, pues sea bueno, ¿no? Total, decido, no voy a traer a alguien, pero me voy a meter a estudiar porque sí creo en todas estas energías, creo en el ki, creo en la energía, en chi, ¿no? Y me meto a estudiar feng shui. Y con base en eso, en el feng shui, voy viendo mi vida anterior y voy viendo, no mi vida pasada, ¿no?, sino mi vida anterior de los años cuando comenzamos con esas carencias, cuando comenzamos con esa mala fortuna. Y empezó a hacer cuentas, empezó a hacer numerología, porque yo también soy numeróloga, pero también la numerología tiene mucho que ver con el tema del feng shui. El feng shui también son números, son orientaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, me empiezo a dar cuenta que es lo que pasa. Para los chinos el número 4 es muerte. ¿Por qué? Porque su fonética de 4, como se dice en chino, significa muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo vivía en el 103, que sumando los dígitos nos da 4. 4, que es el número feo para los chinos. No había muerte. Empiezo a ver que el pasillo donde dormía mi papá en la recámara era al final del pasillo, del lado izquierdo, en una dirección que con base a su orientación era la orientación más espantosa que puede haber. Entonces hay varias direcciones, en una de ellas era el Hohai. Y bueno, y con base a todo esto me empecé a dar cuenta, con base a todos los estudios, que era lo que estaba pasando en esa casa. Y así fui sacando partes de mi vida cuando me casé, cuando me divorcié, cuando me volví a casar, o sea, y empecé a ver, ¿no?, cómo estuvieron adecuados esos números, cómo estuvieron adecuados esas direcciones y cómo fue que hizo efecto en mi vida. Y es por eso que yo les quiero decir que el feng shui es muy importante en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, de acuerdo a las situaciones que nosotros querramos de alguna manera corregir, ¿sí? Nos ayuda a todas las áreas de nuestra vida, nuestra salud, nuestro amor, nuestra abundancia, nuestro dinero, nuestra forma de
de comunicarnos con las personas, nuestro entorno, o sea, es una serie de cosas y es tan amplio. Y que todo lo que he aprendido, de alguna manera, me gustaría que trascendiera aquí y que ustedes fueran aprendiendo o que ustedes vieran que algo que está pasando, ¿no? O sea, por el porqué de todo esto, porque es bien padre que todo el tema de los chinos tengan un porqué y un para qué. Y esa parte de esas historias o de esas leyendas son muy interesantes y conforme vayan avanzando los videos, se las voy a ir contando y les voy a ir dando pues esos tips, estas formas fáciles, sencillas que podemos hacer en nuestras casas, nuestras curas mágicas que tienen que ver con la alquimia, porque la alquimia también entra en el Feng Shui, porque los 5 elementos son muy importantes y de alguna manera los 5 elementos de la astrología china. Quiero invitarlos a que me sigan en todos estos videos donde podamos aprender juntos todo este tipo de mancias, porque no solamente vamos a hablar de Feng Shui y de astrología china, sino vamos a hablar de numerología mágica, vamos a hablar de registros akáshicos, vamos a hablar de los biorritmos, vamos a hablar de varias cosas que van a ir conjugando todo en nuestro ser y que de alguna manera pues, nos va a ayudar a nosotros y a nuestra familia. Así es que los quiero invitar. Ojalá les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a este canal para que puedan activar la dichosa campanita y entonces, les avisemos cuando está otro video y no se los pierdan. Y regálenme por favor su poderosísimo like para poder estar en contacto con todos ustedes y pónganme abajo aquí en los comentarios, no sean malitos, o cuándo nacieron, o si ya saben su signo zodiacal o de qué año nacieron, para poderles pues, hablar y platicar y comentar qué dirección es la que deben de tomar. Vamos a estar leyendo todos los comentarios, vamos a estar hablando de las carteras de virtudes y bueno, pues una serie de cosas que vamos a tener aquí en este canal que se llama Vidas Mágicas. Yo soy Charo Mata, la luz los bendice y los espero aquí en este canal, Vidas Mágicas. La luz los bendice. Chao. Vidas Mágicas con Charo Mata.